Distribución y tipos de distribución. En esta ocasión vamos a analizar el concepto de distribución en estadística y conoceremos algunos tipos de distribuciones. Durante el transcurso de este video, en algunas ocasiones se presentará el siguiente símbolo, que indica pausar el video unos segundos para analizar y responder la situación presentada. Vamos a partir del análisis de los siguientes datos, que provienen de una muestra de 50 calificaciones del examen final de la clase de Estadística Elemental. Como maestros, nos interesa saber el aprovechamiento de cada alumno dentro de nuestra materia, es decir, queremos conocer cómo se distribuyen las calificaciones dentro de nuestros grupos. Recordemos que para resumir los datos y poder analizarlos de forma adecuada, debemos acomodarlos dentro de una tabla de frecuencias. Al obtener la tabla, podemos notar que dos alumnos obtuvieron una calificación de entre 35 y 44. Otros dos alumnos obtuvieron de entre 45 y 54. 7 lograron una calificación de entre 55 y 64. 13 obtuvieron de entre 65 y 74. Y así podríamos seguir leyendo cada fila de nuestra tabla. Si decidimos exponer esta información de forma gráfica, obtenemos lo siguiente. De esta manera podemos evidenciar, además de lo anteriormente dicho, que las calificaciones con mayor incidencia son las de entre 65 y 74. Si tomamos este intervalo de referencia, se observa que a partir de ahí, ya sea mayor o menor calificación, la frecuencia va siendo cada vez menor. Ahora bien, vamos a colocar unos puntos intermedios entre cada barra y uniremos cada una de ellas mediante una línea. Así es, estamos frente a un polígono de frecuencias. Si quitamos las barras y dejamos exclusivamente la línea que se obtuvo de unir los puntos, ¿podríamos obtener las mismas conclusiones que hicimos anteriormente? Si observamos el pico más alto, corresponde a la calificación con mayor frecuencia, que son de entre 65 y 74 puntos, y a partir de ese punto la línea decrece en ambos sentidos, es decir, las calificaciones mayores a 74 y menores que 65 tienen cada vez una menor frecuencia en cuanto más se alejan del punto más alto. La explicación anterior es la descripción de cómo se distribuyen las calificaciones de los alumnos, y el polígono de frecuencias obtenido de la gráfica es la forma que tiene dicha distribución. Ahora te pediré que de las siguientes situaciones tú mismo describas la distribución con ayuda de tus respectivas gráficas. En la siguiente gráfica se presentan los suicidios registrados desde el año de 1994 al 2018. ¿Qué puedes observar o deducir a partir del gráfico? ¿Qué forma tiene dicha distribución? Pues bueno, podemos observar que a medida que transcurren los años, el número de suicidios registrados son mayores. Para ello no fue necesario una inspección minuciosa, es decir, no buscamos cuántos casos se registraron para algún año en específico, sino simplemente observamos la forma ascendente que tenían las barras del gráfico o la distribución que se generaba. La forma que tiene la distribución si nos ocupáramos de realizar el polígono de frecuencias correspondiente es una línea ascendente que, como se indicó anteriormente, nos indica el aumento tanto de los años transcurridos como el número de suicidios registrados. En este gráfico nos presentan el número de visitantes extranjeros en millones durante un determinado año. ¿Qué podrías comentar a partir del gráfico? ¿Qué forma observamos que genera esta distribución?
Si iniciamos el análisis desde enero, podemos observar que a partir de ese mes hasta mayo, el número de visitantes fue en aumento. De repente, entre mayo y junio, se presentó el mismo número o casi el mismo número de visitantes, mientras que de junio a agosto se observa existió un leve aumento, pero a partir de agosto el número de visitantes disminuyó considerablemente hasta llegar al mes de diciembre. Directamente podemos observar que en el gráfico se genera una curva, montaña o tal vez una campana. Tipos de distribuciones. Entonces, si ya tenemos una pequeña idea de lo que llamamos distribución en estadística y vimos algunos ejemplos en donde pudimos observar las formas que generan dichas distribuciones, vamos a estudiar ahora las formas más comunes que se presentan en distintos gráficos. Tenemos la uniforme o constante, la bimodal o separada, la normal, la sesgada a la izquierda o sesgo negativo y la sesgada a la derecha o sesgo positivo. Para entender lo anteriormente dicho, analizaremos más gráficas, en donde en cada una de ellas observarán y elegirán a qué tipo de distribución se parece, si a una uniforme, bimodal, sesgada o normal. En este diagrama se presentan el pH de una muestra de 60 suelos. ¿Qué forma adquiere este tipo de distribución según las anteriormente vistas? Si nos ocupáramos de trazar un polígono de frecuencias encima de este gráfico, ¿te ayudaría a decidir? Vamos a unir las líneas medias de cada barra para identificar mejor. Ahora vamos a comparar con los tipos de distribución. Así es, según nuestros modelos, se trata de una distribución bimodal o separada. Una de las características de este tipo de distribución es que las dos clases con mayor frecuencia están separadas por una o más clases o barras. El siguiente gráfico nos muestra el color favorito de 30 personas, en donde resultó ser que a 10 les gustan el color amarillo, a 10 les gusta el color rojo y a otros 10 les gusta el color verde. ¿Qué tipo de distribución sería la que mejor se ajusta a este gráfico? Si comparamos con los modelos, podemos observar que obedece a una distribución de tipo uniforme o constante, ya que cada valor aparece con igual frecuencia. En el siguiente diagrama se presentan las distribuciones de las edades de 75 actrices. ¿A qué modelo crees que se puede ajustar dicha distribución? Si trazamos el polígono correspondiente y realizamos la comparación con los modelos, podemos decir que se acerca a una distribución de tipo sesgada, específicamente sesgada hacia la derecha, ya que se puede observar cómo la cola derecha de la curva se prolonga más que la otra. El siguiente gráfico nos presenta la distribución de los pesos de 200 semillas. Según su forma, ¿a qué tipo de distribución se asemeja? De nuevo, podríamos trazar el polígono correspondiente y verificar la similitud con los modelos, dando por hecho que se trata de una distribución de tipo normal. Este tipo de distribución tiene ciertas características importantes que se conocerán en un siguiente video. La importancia de conocer el tipo de forma que genera una distribución radica en que cada una de ellas tiene características diferentes, además de las mencionadas anteriormente, características que nos ayudan a describir a la muestra o población a la que pertenece adecuadamente.